Bienvenidos, somos el equipo número 3, conformado por John Brandon Morales Barrios, Yasmín Dirso Vargas, Martín Alejandro Millán Campuzano, Rodolfo Zacarías García, Sara Idequel Lázaro Carranza y Eduardo Valladares Bustamante, el cual hablaremos sobre el tema de conversión analógico-digital, muestreo, cuantización y codificación. La comparación de las señales analógicas y digital son las siguientes. Las dimensiones de las señales analógicas son continuas, en cambio, las dimensiones de la señal digital son discretas. Les daré una breve descripción de lo que es digitalización. Digitalización consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de la señal de entrada y traducirlas a un lenguaje numérico. Y se preguntarán, ¿por qué digitalizar? Les enseñaré 4 puntos importantes del por qué la digitalización. Punto 1. La señal puede ser amplificada. Tiene facilidad para el procesamiento de la señal. Permite la multiregeneración infinita sin perder la calidad. Y cuenta con sistemas de detención y corrección de errores. A continuación, mi compañero les hablará sobre el proceso de digitalización y sus pasos, los cuales son 3: muestreo, cuantificación y codificación. Bien. Primeramente, tenemos que saber qué es un ADC. Un ADC es un conversor analógico a digital. Este es un sistema que transforma las señales de analógicas a digitales y se encuentra en la gran mayoría de dispositivos que interactúan con el medio. ¿Cómo funciona? Bueno, este sistema se divide en 3 procesos: un proceso de muestreo, un proceso de cuantificación y un proceso de codificación. Primeramente, la señal es analógica, la cual entra en el proceso de muestreo. En este proceso, la señal sigue siendo analógica. Una vez que el proceso pasa por el proceso de cuantificación, la señal se convierte en parte en digital. Pero no es hasta después de la codificación cuando la señal es completamente digital. ¿Cuáles son los dispositivos que interactúan con el medio? Pues son aquellos que cambian sus magnitudes con respecto a los cambios físicos que tenemos alrededor. Por ejemplo, la gran mayoría de los sensores reciben señales analógicas y las transforman en digitales, como por ejemplo un sensor de temperatura, el cual percibe la temperatura de manera analógica, pero los procesadores la interpretan de manera digital. Pero entonces, si es que los sensores perciben señales analógicas y los procesadores perciben señales digitales, ¿cómo hacer que se comuniquen entre ellos? Pues bueno, primeramente se crea el proceso de muestreo. Este proceso hace muestras periódicas en la amplitud de onda. Estas muestras periódicas son en consideración al tiempo. Durante el proceso de muestreo, la señal es analógica todavía. Si no es hasta después del proceso de cuantificación cuando la señal comienza a ser digital. ¿Pero qué es la cuantización? La cuantización es cuando se miden los niveles de voltaje de esos muestreos. A esos niveles de voltaje se les asigna un número finito, siendo este la referencia para la posterior digitalización. En la codificación, los valores obtenidos en la cuantificación se traducen al sistema binario. Estos nos dan como resultado una secuencia de ceros y unos que podemos ocupar para mandar esta señal. Aquí podemos mostrar y observar cómo funciona la señal analógica a digital. Primeramente tenemos una señal analógica de la cual realizamos muestreos. Estos muestreos en la fase de cuantización perciben un número. Este número finito en la fase de codificación se traduce a números binarios. Pero ¿cómo producir estos números binarios? Pues bueno, una vez obtenidos los valores en voltajes de estos altos y bajos, se traducen al código binario, como por ejemplo el número 0 en código binario tiene el número 0, el número 2 en código binario tiene el número 10, el número 3 en código binario tiene el número 11
y así sucesivamente con cada uno de los valores que tenemos en nuestra cuantización. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra cantando o haciendo el uso de un micrófono, primeramente la señal es analógica. Esta señal analógica entra dentro de un sistema de digitalización, el cual primeramente se muestran ondas normales, posteriormente se cuantizan y esas cuantizaciones se digitalizan. Esta digitalización es la que se le manda al dispositivo de salida como señal digital y esta señal digital es la que se percibe en el medio. Otro ejemplo sería con un amplificador operacional en el área de circuitos. Nuestro amplificador operacional tiene dos entradas de voltaje, una entrada de señal y una entrada limitante. Y tiene una salida que nos indica cuál es el resultado. Por ejemplo, en nuestro circuito tenemos un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje está conectado al pin no inversor. La no inversora nos indica un límite en el cual tenemos que relacionar nuestros valores que entran. ¿Cuáles son los valores que entran? Pues bueno, son los valores del medio. Estos valores del medio entran y si son superiores al valor que nos dio nuestro divisor de voltaje, el resultado sería 1. Este 1 se interpreta como voltaje y ese voltaje se envía a un LED. Este LED nos indica que el resultado de la operación fue 1. En cambio, si la señal recibida es menor al límite que nos dio nuestro divisor de voltaje, la señal se interpreta como un 0. Este 0 también se interpreta como tierra y entonces el LED no enciende. En conclusión, podemos decir que hoy en día encontramos el conversor analógico y digital en cualquier dispositivo, por ejemplo, en un smartphone, donde es utilizado para leer el micrófono, y muchos sensores como el acelerómetro, giroscopio, termómetro o sensor de proximidad a la pantalla, entre muchos otros. También, un conversor analógico digital nos permite convertir una señal de origen analógico en una señal digital, que sí puede ser procesada en un microprocesador. Bueno, esperamos que el video haya sido de utilidad, que haya sido entendible y que hayan disfrutado de la explicación. Muchas gracias.